Subastan en Francia piezas arqueológicas aztecas y gobierno mexicano exige regresarlas al patrimonio nacional. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. Vamos allá. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. En hechos internacionales que tienen que ver con nuestro país, el gobierno mexicano exige a organización francesa que regrese piezas arqueológicas robadas de México de culturas aztecas que serán subastadas el día de hoy en Francia. Hay que revisar más a fondo esta información porque es de suma importancia en el ámbito cultural de México y en cuestión de las relaciones entre Francia y el gobierno mexicano. Vamos a contextualizarnos un poco y veamos después las reacciones del canciller mexicano Marcelo Ebrard y de otros funcionarios que también están velando por el retorno de estas piezas y del patrimonio cultural a México. En esta nota de Excelsior podemos leer lo siguiente: México llama a suspender subasta de piezas arqueológicas en Francia. De las 120 piezas a subasta, 95 pertenecen al patrimonio cultural de nuestro país, específicamente a lugares como Teotihuacán, Guerrero, Oaxaca y estados de sureste. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y Relaciones Exteriores, hizo un llamado a la casa de subasta Millón en Francia que suspenda la venta de 120 piezas de arte precolombino, de las cuales 95 pertenecen al patrimonio mexicano, entre ellos de culturas olmeca, maya y azteca. El director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Cancillería, Enrique Márquez, señaló que la molestia del gobierno mexicano es contra la casa de subastas, no contra el gobierno de Francia, con el que existe una buena relación de colaboración en distintas áreas. En tanto, Bernardo Aguilar Calvo, director general para Europa, advirtió que estas acciones mercantiles fomentan las excavaciones ilícitas, el saqueo y el tráfico ilícito y las falsificaciones, privan a las piezas arqueológicas de su esencia cultural, histórica y simbólica, reduciéndolas a objetos de decoración que socavan la integridad de las culturas y por ende de la humanidad entera. Informaron que desde la Embajada de México en Francia, con la participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, la Fiscalía General de la República y la Interpol, se busca impedir que este patrimonio cultural sea puesto a la venta este miércoles como se tiene previsto por la Casa de Subastas francesa. Asimismo, el representante permanente de México ante la UNESCO, Juan José Bremer, indicó que también se han puesto en contacto con este organismo para hacer efectivo el acuerdo realizado en la Convención de 1970, en la cual los países miembros, entre ellos México y Francia, se comprometieron a respetar los bienes culturales de los demás países. Lo que quiere decir esto, ciudadanos, es que México, a través de estas instituciones como la UNESCO y también a través de las instituciones mexicanas como puede ser la Fiscalía, el INAH y también la Cancillería mexicana en Francia, están pidiendo no solamente a esta organización francesa que se dedica a hacer subastas de obras de arte, sino que también al gobierno francés indirectamente, para que respete y también pueda hacer cierta presión para que estas piezas arqueológicas sean retornadas a México. Asimismo, la UNESCO en México tuiteaba lo siguiente: ante la preocupación expresada por autoridades y parte del cuerpo diplomático de México, la UNESCO solicitó a la casa francesa Millón aclarar la procedencia de algunos artículos enlistados para la subasta del 18 de septiembre, tiempo de París. Y pues bueno, en general lo que están estipulando es que se regresen estos bienes materiales a México y a sus respectivos países, porque se menciona que también hay diferentes objetos arqueológicos de diferentes culturas, no solamente las provenientes de México, sino también de Colombia y Guatemala respectivamente. Entre otras cosas, el canciller mexicano Marcelo Ebrard tuiteaba lo siguiente para hacer resonancia en este asunto: muy relevante para México oponerse por todos los medios
medios legales a las ventas del patrimonio histórico en el extranjero. Y así es como compartía esta nota en donde nos puede contextualizar más acerca de este tema. Entre otras cosas, vamos a escuchar a Juan Manuel Gómez Robledo, el representante diplomático de México, es decir, el embajador mexicano en Francia, el cual también se ha pronunciado en contra de esta subasta y también del saqueo por parte de diferentes organizaciones francesas hacia las culturas hispánicas. Tenemos que lamentar y condenar el hecho de que pese a las gestiones emprendidas hace ya varios días, no conseguimos que la casa de subastas Millón cancele la venta que va a tener lugar en un par de horas. Hemos hecho todas las gestiones de rigor, habiéndonos dirigido, por supuesto, a la casa de subastas en primer lugar. Luego, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, por conducto de la Fiscalía General de la República, interpuso ya una solicitud de asistencia jurídica penal al Ministerio de Justicia de Francia, que tendrá que desahogar esa solicitud de asistencia. Desde luego, también acudimos a los canales diplomáticos, habiendo tenido 3 reuniones ya en el Ministerio de Relaciones Extranjeras de Francia y en el Ministerio de Cultura. Esta mañana, el día de ayer también, 5 reuniones y obviamente habiendo presentado una nota diplomática con toda nuestra documentación. La UNESCO también intervino, ¿saben? El secretariado de la División del Patrimonio Mundial en la UNESCO también dirigió una carta a la Casa de Subastas y al Consejo de Ventas, que es una suerte de órgano regulador de las casas de subastas aquí. Y bueno, todo eso ha sido, nos hemos topado con la negativa absoluta de la Casa de Subastas de suspender esta venta, como que lo planteamos como un primer paso para hablar a partir de ahí un diálogo que permitiera la restitución de las piezas a su legítimo propietario, que no es otro que México. Entre otras cosas, van a haber varias acciones que va a emprender el gobierno mexicano mediante sus instituciones y también instituciones mediáticas e internacionales como la UNESCO para poder retornar todos estos artículos arqueológicos y del patrimonio cultural de México. Vamos a escuchar un fragmento de esta conferencia de prensa que realizaron diferentes representaciones de las varias instituciones mexicanas e internacionales para poder ir en contra del saqueo de esta subasta y del lucro ilícito con estos artículos de culturas mexicanas. México considera la comercialización de las piezas arqueológicas como las que se exhiben en la subasta que eventualmente tendrá lugar el día de mañana. Considera que fomenta las excavaciones arqueológicas ilícitas, el saqueo, el tráfico ilícito y las falsificaciones, que priva a las piezas arqueológicas de su esencia cultural, histórica y simbólica, reduciéndolas a simples objetos de decoración, y que socava la integridad de las culturas y por ende de la humanidad entera. Respecto a la colección que se tiene programado subastar el día de mañana, las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyeron que, basándose en un peritaje de las piezas que se anuncian a la venta, 95 provienen del patrimonio cultural de México, específicamente de algunas zonas como Teotihuacán, Guerrero, Oaxaca y el sureste de México, en la región de la cultura olmeca y maya. En virtud de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de México, estos bienes culturales son inalienables y gozan de absoluta imprescriptibilidad. Las acciones que hemos llevado a cabo, que se han llevado a cabo por parte de la Embajada de México en Francia, son las siguientes. Atendiendo al protocolo establecido, se ha informado sobre esta situación a las autoridades correspondientes. Como un primer paso también
para la restitución de los bienes culturales auténticos de México, el gobierno mexicano ha solicitado a través de la embajada a la Sociedad Millón que cancele la venta del 18 de septiembre, la venta que tendrá lugar mañana, está programada para mañana. Con este fin, el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, dirigió una carta al presidente de la Sociedad Millón con copia al Consejo de Sociedades de Venta y a la presidencia de la Casa de Ventas Drogot el 12 de septiembre, y hace unas horas llevó a cabo, como lo mencionó el doctor Márquez, una conferencia de prensa en la representación de México en Francia, en París, para reiterar la posición de nuestro país. Quiero destacar que algunos países latinoamericanos han mostrado simpatía con esta iniciativa de México. Reitero que nuestro país está tomando acciones respecto a las actividades de la Casa de Ventas Públicas Millón, que es un ente privado, por lo cual no estamos haciendo un reclamo específico al gobierno de Francia. Y por último, buscamos con estas acciones que estamos llevando a cabo a través de la embajada y con acciones que a continuación se anunciarán, impedir que nuestro patrimonio cultural que pertenece al pueblo de México sea puesto a la venta. Muchas gracias. Pues ya se mencionaron las acciones a tomar. Van a ir directamente contra esta organización de subastas, esta organización Millón, y de igual manera para hacer resonancia en el gobierno francés y de esta manera poder hacer un poco de presión para que estos artículos sean retornados. De igual manera van a hacer bastante presión para que ya no se propicien estos saqueos y de igual manera estas subastas que de manera ilícita están llevando todo el patrimonio cultural de México y de otras culturas hispanoamericanas a otras partes del mundo, no solamente a Europa, no solamente a Francia, sino a otras partes del mundo que por muchísimo tiempo estuvieron saqueando y siguen saqueando el patrimonio cultural de México. Como este, han habido otros casos de saqueo y de apropiación cultural por parte de otros países, como el caso bastante resonado del penacho de Moctezuma, que hasta el día de hoy está en el Museo de Viena en Austria y que hasta el día de hoy pues no se ha podido regresar ese penacho al gobierno mexicano a pesar de ser un patrimonio cultural de nuestro México. Por lo tanto, solo queda esperar las reacciones del gobierno francés y de igual manera repercusiones directas para esta casa de subastas, que el día de hoy realizará esta puja para que diferentes compradores puedan adueñarse del patrimonio cultural de nuestro país. Esperemos que el gobierno mexicano haga suficiente presión y que todo esto sea retornado a las diferentes entidades de origen. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Estaban enterados acerca de esta situación y cómo les gustaría que el gobierno francés reaccionara ante este tipo de situaciones? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo respecto a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen un like, comenten, compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy Ciudadano Desconocido y me dio mucho gusto saludarlos en este video. ¡Hasta luego!